Invito, mi hermano, que te puedas poner de pie. Vamos a estar compartiendo su palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 12. Cuando lo tenga ahí, me dice amén, me levanta la mano, así leemos todos juntos. Ya está en la pantalla, así que vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Palabra de Dios, hermano, podés tomar tu asiento en esta mañana. Señor me estuvo hablando en la semana un poquito con esta carta del apóstol Pedro, la primera carta. Y saben que esta carta fue escrita un poquito antes, ¿sí? Casi un año antes de que comenzase o que estallase la persecución de los cristianos en Roma, ¿no? Por parte del emperador Nerón. Dicen que fue allá por el año 63 y dicen que fue escrita en Roma, si bien cuando nosotros leemos todos los capítulos vemos que el apóstol dice que la escribe desde Babilonia, pero en realidad es una metáfora, ¿no? Una metáfora comparando la ciudad de Roma con la ciudad de Babilonia por el ambiente tan pagano que existía tanto una como en el otro. El propósito de esta carta que el apóstol Pedro nos deja tenía con el fin consolar a los cristianos de origen hebreo que estaban dispersos, ¿sí?, en el Asia Menor. Sabía el apóstol que viviendo en un clima tan pagano, ellos iban a ser muy propensos a renunciar a su fe, ¿sí?, o que su fe se viera afectada. También cuando leemos toda la carta, no solamente esta porción del capítulo 4, vemos que está dirigida a todo cristiano en todo tiempo, ¿no?, que haya aceptado al Señor Jesucristo y que haya venido también del paganismo, de los gentiles, ¿sí? Pero en especial el apóstol Pedro quería levantar, quería darles ánimo a esos cristianos que se encontraban dispersos en las 5 provincias romanas del Asia Menor, ¿sí? Él quería alentarlos, él quería que su fe no tuviera un quebrantamiento, ¿sí? Porque lamentablemente la carta llega, como te decía, en un momento donde al otro año comenzaba la persecución, así que el apóstol llegó a tiempo, ¿no? Como todo lo que Dios hace con su consejo, porque la carta gira en torno a esto. No sé si en tu Biblia tenés titulitos, ¿no? Pero en la mía dice padeciendo como cristianos, ¿no? Y el apóstol les quería enseñar a estos cristianos qué hacer y cómo moverse, aún en tiempos de gran tribulación y de gran persecución. Y se dice que Pedro mismo estaba en la cárcel y que él veía cómo la comunidad cristiana se dispersaba cada vez más y cómo iban
ingresando a ella, ¿no? Falsos maestros, falsos doctores en la ley, que lo único que hacían era tergiversar la palabra de Dios, maltratar a la grey, o sea, maltratar a la iglesia cristiana, enseñando falsas doctrinas, pervirtiendo lo que es la libertad en Cristo, pero por sobre todas las cosas, diciendo que el Señor Jesucristo no iba a volver por su iglesia. Así que el apóstol no se pudo quedar callado ante estas cosas y por eso levanta su voz, no solo para advertir a estos cristianos, sino para advertir aún a todas las iglesias en los tiempos, aún a nosotros mismos, que hoy en día también escuchamos estas cosas y empezamos a escuchar aún pastores de años diciendo ahora, bueno, que el rapto no va a existir o que Jesucristo no va a venir por su iglesia. Así que tanto el apóstol y yo misma te quiero llevar esa esperanza de que Cristo va a venir por su iglesia. Él mismo así lo deja dicho. Y entonces, hermanos, es tiempo de que nos preparemos, ¿sí? Para que cuando Él vuelva, como dice la palabra, halle fe en la tierra y nos halle fieles. Amén. Y esta semana también estaba leyendo algunas porciones de un libro que se llama Teología del Martirio. Hermoso, ¿no? Que en realidad es la tesis de un pastor rumano, ¿sí? Que presentó en la Universidad de Oxford. Él se llamaba, porque ya falleció, Joseph Tesson. Y este hombre sufrió el comunismo en la Rumania de 1980, ¿no? Y este libro habla acerca de todos los padecimientos que su ministerio y otras iglesias tuvieron que sufrir a causa del gobierno comunista y cómo su fe no se apagó, a pesar de las aberraciones, hermanos, que realmente él sufrió, él permaneció libre y su boca siguió hablando. Aún encerrado, ¿se acuerdan? Como el apóstol Pablo, él seguía hablando y aún sus carceleros se convertían, ¿no? Uno dice, no, pero eso pasó en el libro de los Hechos. Bueno, el libro de los Hechos todavía no se cerró. Así que se sigue repitiendo hasta que el Señor venga a buscarnos. Y yo te quería leer una porcioncita de lo que él escribió en ese libro. Y te lo quiero leer textual porque es tan rico y nos llena de tanta esperanza y de tanto poder, ¿no? En la debilidad, como hablábamos la semana pasada. Y dice así, gracias, Eduardo. Esta unión con Cristo es el tema más hermoso de la vida cristiana. Significa entonces que aquí no soy un luchador solitario, sino que simplemente soy una extensión de Cristo. Cuando me golpearon en mi país, cuando sufrí por causa de Cristo, Él sufrió en mi cuerpo. Por lo tanto, no es mi sufrimiento. Solo tuve el honor de compartir sus sufrimientos. Fíjese qué convicción que él tenía en su corazón. Y él les decía, ¿no?, a las autoridades del gobierno, miren, el arma suprema que ustedes tienen es matarme, pero el arma suprema que yo tengo es morir a causa de Cristo. Así que cuando ustedes me maten, bueno, gracias a Dios no lo mataron, no murió en esa cárcel, él salió, pero él decía, cuando ustedes me maten, mi predicación va a resonar 10 veces más fuertes. Y así fue, porque cuando nosotros nos rendimos a Él y somos fieles, ¿sí?, hasta la muerte, es su palabra la que sigue resonando. Y así como este pastor, millones de cristianos alrededor del mundo, a medida que están en sufrimientos, que están pasando por pruebas, pueden sentir muy cerca la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? Cada dolor asociado a la persecución, a seguir los principios de Jesús, a confiar en su palabra. Yo quiero que me entiendas, hermano, que todas esas cosas, cuando padecemos por causa de Cristo, el apóstol nos dice que tenemos que tener sumo gozo, que tenemos que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando
con los caminos de Jesús, con los padecimientos de Jesús. Y por lo tanto nos damos cuenta que estamos persiguiendo ¿qué? El camino correcto. Cada vez que padecemos a causa de Jesús, ¿sí? Él se glorifica en nuestras vidas. Y sabe que el apóstol en esta porción, y aún en toda la carta, él no da una definición de lo que es el sufrimiento, pero sí nos deja bien claro la causa del sufrimiento y el propósito que el sufrimiento tiene para todo cristiano. Así que si como cristianos sufrimos, ¿qué tenemos que ser? Bienaventurados, ¿sí? Glorifiquemos el nombre del Señor por eso, porque mire, nunca el sufrimiento va a venir sin una causa, ¿sí? Y tampoco vamos a quedar vacíos o el Señor nos va a dejar abandonados en medio de ese sufrimiento. Ahora lo vamos a ver. Y por eso es que en esta mañana yo quiero nombrarle 4 aspectos que el apóstol Pedro remarca en esta porción que estuvimos leyendo, para que podamos encontrar sentido al sufrimiento y tengamos una respuesta bíblica cuando nos encontramos en el medio de una prueba también. Por eso el título es Dando sentido al sufrimiento. El apóstol nos llama a que podamos entender el porqué de nuestro sufrimiento y el para qué de que atravesemos por esas situaciones. Y él nos dice 4 cosas principales. En primer lugar, nos dice que el sufrimiento para un cristiano no tiene que ser una sorpresa, ¿sí? El apóstol remarca esto. Mire, si como no cristianos sufrimos, imagínese lo que vamos a sufrir siendo cristianos, ¿no? A causa del nombre de Cristo. Así que a ningún cristiano le puede agarrar por sorpresa el hecho de que vamos a tener pruebas y que vamos a tener que atravesar esas pruebas. Ese es el primer punto que el apóstol Pedro nos quiere remarcar. El segundo punto es que él nos dice que cuando estemos pasando por esas pruebas, cuando estemos pasando por el sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Regocijarnos. Parece rara, ¿no? La oración. Pero en el medio del sufrimiento tenés que regocijarte. En tercer lugar nos dice que evaluemos las causas por las cuales nosotros estamos sufriendo. Y finalmente, pero no menos importante, el apóstol nos insta a que confiemos en Dios en todo tiempo, en el sufrimiento y fuera del sufrimiento. Así que yo quiero que empecemos a analizar estas 4 cuestiones que el apóstol nos marca, pero primero quiero que prestemos atención al versículo 12. A ver si lo pueden poner. Porque ahí al inicio hay una palabra. ¿Cuál es? Más fuerte. Amados, ¿sí? Y el apóstol Pedro utiliza esa misma palabra, ¿sí? En la misma carta, en el capítulo 2, cuando está a punto de revelarle a estas iglesias algo muy importante, ¿sí? Entonces sabemos que acá, como utiliza la misma expresión, la misma estructura, sabemos que lo que está a punto de decir es importante, pero que también es difícil, ¿sí? No difícil de entender, o sea, mentalmente, no es que vaya a dar algo que no tengamos la capacidad de entenderlo, pero sí el apóstol está a punto de decirle algo a estos hermanos que va a ser difícil ponerlo en práctica. No va a ser difícil para entenderlo, pero sí para obedecerlo, ¿sí? Pero con esa palabra, amados, lo que el apóstol estaba mostrándole a estos hermanos es que no solo se preocupaba por ellos, sino que los amaba entrañablemente. Y por eso es que escribe esta epístola. Porque las palabras que Pedro tiene para con estos hermanos no son palabras de un tirano, o sea, no son órdenes, no les está exigiendo una obediencia ciega, ¿no? Que no podían decir nada, sino por el contrario son las palabras de un pastor que viene a su congregación con verdad, pero también con amor. Y eso nos muestra el tono de la epístola, con verdad y con amor.
Y por eso en esta mañana, mis hermanos, yo que también los amo entrañablemente, quiero hablarte en esta mañana con verdad y con ese amor que Cristo pone en nuestros corazones para ustedes que son mi familia, ¿sí? Y quiero decirte que el Señor está preocupado por nosotros. Y no solo está preocupado por nuestras vidas y nuestras conductas, sino que también Él se preocupa por nuestra santidad y por nuestra lealtad, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu manda decir hoy a esta su iglesia. Así que yo quiero ir viendo el primer punto, lo que nos dice el apóstol Pedro. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿no? Pedro les está diciendo, miren, viene el sufrimiento, vamos a sufrir, sí, vamos a sufrir, ¿no? Y nos está dando la idea como que lo que estos hermanos estaban viviendo es como si ellos ya estuvieran dentro del horno de fuego, ¿no? Que la prueba que ellos estaban atravesando, viviendo como peregrinos, exiliados en un mundo que les era hostil, donde ya estaban comenzando a ser perseguidos, hostigados, ya algunos martirizados a causa del nombre de Cristo. Era evidente que la prueba que ellos tenían por delante iba a ser una prueba dolorosa, difícil de cumplir y por sobre todas las cosas muy caliente, ¿sí? Algo que los iba a estar marcando de por vida. Y en el capítulo 1, en los versos 6 y 7, ya el apóstol nos habla acerca de la prueba de nuestra fe y lo compara ¿con qué? Con el oro, ¿sí? Él dice que así como se refina el oro y se saca todas las impurezas pasándolo por el fuego que este oro tiene, de la misma manera, así tiene que ser probada nuestra fe a través de las pruebas. ¿Para qué? Para ser hallada digna y en alabanza. Y fíjese lo que dice, ¿para qué? Para que cuando Cristo vuelva, encuentre esa honra y esa alabanza en cada uno de sus corazones. Y fíjese, a mí me encanta porque paso tras paso, palabra tras palabra, el apóstol Pedro reafirma que Cristo viene por su iglesia. Así que es urgente, mis hermanos, que podamos entender esto y podamos revisar nuestra lealtad, nuestra santidad, nuestra vida de oración. El apóstol nos dice, no se sorprendan cuando les vengan pruebas, ¿sí? Porque es algo normal. ¿Vieron cuando hablamos de la vida cristiana normal? Bueno, la vida cristiana normal incluye pruebas, ¿sí? Incluye sufrimientos. Y dice también que tampoco, ¿sí?, pensemos que las pruebas que nos vienen son porque sí o son al azar. Porque las pruebas y los sufrimientos son el diseño de Dios que usa. ¿Sabe por qué o para qué? Para determinar quién es hijo y quién no lo es. Quien pasa y resiste su purificación, su limpieza, y quienes no lo resisten. Mire, se lo quiero explicar con esta imagen. Imagínese que usted recibe un regalo, ¿no? Un regalo con una caja enorme. ¿A cuántos les gusta recibir regalos? A mí me encanta darlos, pero me gusta también recibir los regalos. Entonces imagínese que es una caja enorme y usted lo abre con un packaging, un papel divino, monio, lo abre y sí, ahí adentro está ese regalo grandote que usted estaba esperando. Y en el primer momento que usted hace eso, solo tiene ojos para el regalo grandote que venía ahí. Pero después, cuando empieza a observar los detalles, ve que hay más regalos, ¿sí? Porque hay una tarjetita con una dedicatoria, y eso también es un regalo. Ese monio que se esmeraron en hacerlo. Dentro de la caja por ahí tiene chocolatitos o dulces, ¿no? Popurrí. Entonces son diferentes cosas que vienen con ese regalo grande que usted antes no le había prestado atención. Y bueno, lo mismo es nuestra fe. Nuestra fe es ese regalo grande, ¿no?, que el Señor nos entrega, pero junto con la fe, ¿sabe qué viene? El sufrimiento. Vienen las pruebas, ¿sí? El Señor nos da salvación, el Señor nos entrega su Espíritu Santo, pero también nos advierte que hay un precio que pagar por todo eso,
¿sí? Y es un costo alto, pero todo hijo de rey tiene que pagar ese costo. Mire, yo hoy te quiero decir que aceptar a Jesús en tu corazón es lo más maravilloso que te puede ocurrir en la vida. Pero aceptar a Jesús en tu corazón no te va a aplanar el camino, ¿eh? Donde haya baches, vas a caer, vas a tropezar, te vas a volver a levantar, vas a seguir caminando y al otro bache vas a volver a caer, porque tener a Jesús en tu corazón no hace que no tengas problemas. Todos vamos a pasar por pruebas y problemas, pero lamentablemente hay muchos cristianos que se alejan del Señor, que se enfrían en su fe precisamente porque no entienden esta parte. Y entonces cuestionan a Dios, cuestionan el amor de Dios, cuestionan la voluntad de Dios, porque nadie quiere sufrir. A ver, levante la mano el que quiera sufrir. Así aplaudimos al masoquista. A nadie le gusta sufrir. Y nadie me levantó la mano, muy bien, ¿sí? A nadie nos gusta sufrir, todos quisiéramos vivir realmente en un jardín de rosas, ¿no? Y hay gente que piensa que así tiene que ser la vida. Y entonces dicen, ay, maravillosa la obra que el Señor hizo, pero el Señor cometió un error, porque puso sufrimiento en el mundo y no tendría que haber. ¿Es así? No. Por supuesto que no. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés ese pensamiento porque no entendiste bien lo que es el Evangelio, lo que son las buenas nuevas, comenzás a cuestionar el amor y la voluntad de Dios y empezás a decirte, pero ¿por qué yo tengo que sufrir? Si yo soy un hijo de Dios, si yo le sirvo, vengo todos los domingos a la iglesia, dormido pero vengo. Señor, yo te sirvo con todo el corazón. Yo leo tu palabra, pero bueno, es evidente que la lees, pero no la entendés del todo. Porque nos hemos hecho, debido a algunas doctrinas erróneas, ¿no?, una idea falsa del Evangelio, como decíamos la semana pasada, que Dios tiene que estar a nuestro alcance todo el tiempo, que Él tiene que ser el genio de la lámpara y lo que yo quiero, Él me lo da. Hermanos, nosotros servimos a Dios. Dios no nos sirve a nosotros, Dios nos ama, pero Dios creó los tiempos de pruebas también y de sufrimiento para purificar nuestra fe y para que podamos identificarnos con la causa de Cristo. La persecución, las pruebas, el dolor, no tienen que ser cosas extrañas a los ojos de la vida de un cristiano. Y acá el apóstol nos dice claramente, son cosas comunes. Les van a estar pasando todo el tiempo, ¿no? Y por eso tenemos que estar preparados para recibirlas. Preparados sabiendo que nuestra vida no va a ser un jardín de rosas, ¿no? No todo va a ser color de rosas, que a veces va a haber grises, a veces la cosa se va a poner un poco más negra, pero el Señor, el Espíritu Santo de Dios, siempre va a estar ahí para poder levantarnos en ese momento. Y el apóstol dice, bueno, si eso es lo que te está pasando, tenés que glorificar a Dios porque te estás identificando con sus padecimientos. Y yo pensaba, ¿no? Porque seguramente usted me va a decir, bueno, que el apóstol Pedro me diga que voy a pasar por problemas, está bien, lo acepto, pero que me diga que tengo que estar feliz en el medio de los problemas, eso ya es como muy loco, ¿no? Eso ya es como mucho. Pero nosotros no tenemos que cuestionar al Señor por los tiempos que nos toquen pasar, hermanos. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que está buscando de nosotros y por lo cual nos permite pasar por esa prueba. Tenemos que estar siempre con corazones agradecidos, ¿no? Sabiendo que Él nos está cuidando, aún en el medio del dolor, aún cuando vemos todo negro alrededor, cuando pensamos que ese problema, esa persecución, esa dificultad no se va a terminar nunca. Sí, ponele el nombre que vos quieras, ponele el nombre de lo que estés pasando, pero el Señor te dice, si estás en mi mano, vas a estar purificado, vas a estar cuidado y vas a llegar a un lugar seguro. Recibilo en tu corazón de esa forma. Yo me imagino
a los depositarios, ¿no?, originales de esta carta, viendo que estaban sufriendo, que estaban siendo martirizados y que el apóstol les diga, bueno, tienen que sufrir y cuando sufran, llénense de gozo, ¿no? Como diciendo, pero Pedro, ¿no te estás dando cuenta que nos están matando? Que estamos pasando por cosas muy, muy terribles. Y aún el apóstol lo estaba pasando porque estaba encarcelado, ¿no? Pero a través del sufrimiento nos podemos identificar con los padecimientos de Cristo. Y sabe que cuando el apóstol nos habla acerca de darle sentido a ese sufrimiento, utiliza una palabra griega que significa llenar nuestros corazones de júbilo. ¿Sí? Usted tiene que llenar de júbilo su corazón al punto que ya no pueda más. Y entonces su corazón estalle de alegría. Esa es la manera en que cada uno de nosotros, es contrario a lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos pasando por un padecimiento, por un dolor, creo que ninguno de nosotros tiene tiempo ni quiere llenarse de alegría, ¿sí? O sonreír y estar contentos y estar llenos de júbilo. Es como que decimos, no nos sale. Pero bueno, las matemáticas de Dios son absolutamente contrarias a las matemáticas del mundo y el Señor nos manda a hacer esto. Porque cuando yo me puedo identificar con el padecimiento de Cristo, ¿sí?, ahí soy bienaventurado. ¿Y por qué? Porque recuerdo lo que Cristo padeció en la cruz. Recuerdo el martirio que el Señor pasó en esa cruz. Y por sobre todas las cosas, recuerdo el plan de redención. El Señor no lo pasó porque Él quiso. Él lo hizo por vos y lo hizo por mí. Entonces, ¿cómo no puedo estar contento? ¿Cómo voy a estar triste, no? Como dice un viejo himno. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo en dolor vivir? Si realmente Cristo sufrió y aguantó ese dolor de dar hasta su propia vida por amor a mi vida, yo tengo que estar feliz, tengo que estar contento y llenarme de júbilo y sentirme dichosa cuando el Señor pone pruebas en mi camino, ¿sí? Ahora, tenemos que sufrir por su causa, ¿sí? Y tenemos que pensar también que cada vez que sufrimos por el nombre del Señor, estamos aumentando nuestra comunión con Él, nuestro conocimiento de Cristo. Y eso también nos hace que nos preparemos y estemos listos para el rapto de la iglesia. Que si usted me pregunta, mire, yo creo que va a ser pronto, muy pronto. Ya las cosas están alineadas, así que el Señor está llamando al corazón de la iglesia para despertarla, para que se vista realmente de lino fino, para que se alinee al plan de Cristo, para que cuando Él venga a buscarla, ¿sí?, encuentre fe acá en la tierra. Y estas iglesias, hermanos, del Asia Menor, tenían dos posibilidades únicamente. O se dejaban vencer por la tentación renunciando a su fe, ¿sí?, al hecho de decir, bueno, yo no quiero sufrir, por lo tanto el no sufrir era darle la espalda a Cristo, o le obedecían. No había más opción que esa. ¿Y quiere que le dé una noticia? Hoy nosotros tampoco tenemos más opciones que esas. Porque cada vez que nosotros decimos que no queremos sufrir, lo que estamos haciendo es darle la espalda a Cristo. Así que vos tenés y yo tengo dos opciones. O me rindo a Cristo Jesús y aprendo que de sus padecimientos y que el sufrimiento que Él ponga en mi camino va a ser para purificarme, ¿sí? O le doy la espalda y dejo de seguirlo. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere darle la espalda a Cristo. Vivimos en un mundo que todo el tiempo le está dando la espalda a Cristo Jesús. Pero nosotros como su iglesia tenemos que aprender de sus padecimientos y entender, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Porque en el versículo 14 va más allá. No solamente dice que tenemos que aprender de las pruebas y que tenemos que gozarnos en ellas, dice también que cuando seamos vituperados, o sea, cuando seamos reprendidos o cuando se nos hable con mucha dureza a causa del nombre de Cristo Jesús,
vamos a ser bienaventurados. ¿Se acuerdan en Mateo 5, cuando Jesús nos decía esto mismo? Versículos 10 al 12, Él nos decía que cuando digan mentiras sobre nosotros, cuando nos persigan, cuando nos calumnien, entonces ahí vamos a ser, ¿qué cosa? Bienaventurados. Y que nuestro galardón iba a ser grande en los cielos. Y el mismo apóstol Pedro en Hechos 5 lo vivió en primera persona, ¿sí? Porque él vio cómo fue encarcelado junto a otros apóstoles y cuando lo soltaron les prohibieron hablar acerca de Jesús y del nombre de Jesús. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Lo cumplieron? No. Fíjese lo que dice el versículo 41-42. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos, ¿de qué cosa? De padecer afrenta por causa del nombre. Y el 42, ¿qué dice? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cómo se sentían ellos? Gozosos, ¿pero por qué? ¿Porque la gente se convertía? No, gozosos de padecer pruebas a causa del nombre de Cristo. Amén. Así que nosotros tenemos que padecer lo mismo, hermanos. Y si vos me decís que nunca padeciste por el nombre de Cristo, entonces déjame decirte que no estás predicando su palabra. Porque todo aquel que predica y sirve a Cristo Jesús tiene padecimientos, pasa por pruebas. Porque el mundo no quiere escuchar hablar acerca de Dios. El mundo odia a Dios, le da la espalda, rechaza la figura de Cristo, rechaza las buenas nuevas de Jesús. Y cuando vos y yo levantamos nuestra voz y decimos, no existe otro nombre debajo del cielo por el cual los hombres, las mujeres puedan ser salvas y hallen perdón, el mundo lo rechaza. Y entonces es imposible que vos y yo no suframos padecimientos, no suframos persecución, porque el mundo odia a Cristo. Y si odia a Cristo, te van a odiar a vos. Me van a odiar a mí, es así. Pasaba en los tiempos de los apóstoles y nos pasa hoy también a nosotros. El mundo rechaza a Cristo porque Cristo los expone tal cual como ellos son. Tal cual. Personas sin fe, personas sin esperanza, pecadores que necesitan de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero no se envalentone demasiado porque así éramos nosotros antes de Cristo. Necesitábamos de su gracia, necesitábamos de su misericordia. Si no, seríamos igual que ellos y estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, hallamos de su gracia, hallamos de su misericordia. Y no solo Cristo nos salvó, sino que también nos selló con su Espíritu Santo, ¿sí? Y es el Espíritu Santo, mi hermano, el que te sostiene en los momentos difíciles, el que hace que vos no te separes de Cristo, que puedas seguir predicando su palabra, que no te alejes de Él aún en los momentos de mayor debilidad. Y nosotros, hermanos, acá en nuestro país tenemos la bendición de vivir en un país donde no hay persecución, aún en un continente, ¿no? América no es un continente donde se persiga por predicar a Cristo. Pero, ¿qué pasaría si mañana te levantás y las cosas cambian? ¿Qué pasaría si a partir de mañana predicar a Cristo fuera un delito? Como está haciendo, por ejemplo, ya en Londres. Usted sabe que si un cristiano se para delante de una clínica donde se practican abortos, simplemente orar, sin decir nada, sin gritos, sin nada, simplemente quedándose ahí paradito, viene la policía y los arresta. ¿Sabía eso? En Londres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Seguirías amando a Jesús? ¿Seguirías predicando acerca de su palabra, de su evangelio? ¿Seguirías proclamando su nombre? ¿O te callarías por temor a perder tu vida,
por temor a ser enjuiciado, por temor a ir preso, a perder tu trabajo, a quedar mal delante de tus amigos. ¿Se lo preguntó eso alguna vez? ¿Cómo reaccionaría? Yo me lo pregunté miles de veces. Y siempre le pido, Señor, hace que mi fe no flaquee. ¿Sí? El apóstol Pablo que nos dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Sí? No sabemos cómo vamos a reaccionar en esos momentos. Pero una de las cosas que sí le tenemos que pedir al Señor es que nos apuntale en nuestra fe. Cuando estuve en Brasil con el barco Logos, tuvimos un episodio para nosotros no traumático, pero para la gente de la iglesia a la que visitamos, sí. Íbamos a hacer un sketch, ¿no? Donde algunos, yo por ejemplo, nos vestíamos como si fuéramos demonios, ¿no? Nos caracterizábamos, todos vestidos de negro, la cara también pintada. Y otro de los chicos hacía un personaje de un cristiano que quería salir a misiones. Entonces los que éramos demonios veníamos gritando desde el fondo, que solamente nos veía la gente porque el que actuaba hacía como que no nos veía. Y empezábamos a disuadirlo de que siguiera a Cristo, que era muy joven, que para qué y demás. El tema fue que estábamos en pleno culto y entonces pasa mi amigo como para dar testimonio, pero el pastor nunca le comentó a la iglesia que desde el fondo íbamos a aparecer nosotros, ¿sí? Como demonios. Y cuando aparecimos nosotros gritando, la gente empezó a gritar como loca, algunos se fueron corriendo porque tenían miedo realmente de lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Si hoy entrase por ahí alguien con un arma y nos dijera, renuncia a Cristo, te mato. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes a eso? ¿Sí? Yo creo tener la respuesta, pero te vuelvo a repetir, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Así que tenemos que orar para poder prevalecer fuertes, para que nuestra fe no sea quebrantada en el medio de la tribulación, en el medio de la crisis, ¿sí? La palabra tribulación significa crisis, así que somos atribulados continuamente, porque crisis tenemos en todo tiempo y momento. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos hacer para saber que vamos a permanecer fieles aún en ese momento? Y el apóstol Pedro te da la respuesta y te dice, porque en el medio de la crisis Dios te da de su Espíritu Santo para que te sostenga, para que sea tu fuerza en el medio de la debilidad y vos puedas experimentar de su gracia. En tercer lugar, el apóstol te dice que evalúes las causas de tu sufrimiento. ¿Por qué estás sufriendo? Versículos 15 y 16. Él nos dice, bueno, si sufren vergüenza, si sufren persecución a causa de Cristo, llámense bienaventurados. Sí, nada más lindo que ser perseguido por predicar el nombre de Jesús. Ahora, si sufrís porque sos ladrón, porque te metés en las cosas de los demás, porque sos un malhechor, bueno, fíjate bien lo que estás haciendo con tu vida y con tu sufrimiento, ¿sí? Nosotros podemos darle gloria a Dios cuando sufrimos por su nombre y sabemos que su Espíritu Santo va a venir y nos va a sostener. Pero si yo, por ejemplo, voy con mi auto y cruzo una luz en rojo y me llega la multa y me agarro la cabeza cuando veo el monto de la multa, yo no puedo decir que estoy sufriendo a causa de Cristo. ¿Se entiende? Estoy sufriendo a causa de que infringí la ley y obviamente me está llegando el correctivo, la multa. Y bueno, tengo que asumir ese error que cometí. Estoy recibiendo una merecida recompensa al mal acto que yo hice porque no podía pasar en rojo. Pero si realmente nosotros somos perseguidos o somos molestados por el nombre de Cristo Jesús, entonces nos tenemos que sentir gozosos. El cristiano que sufre por su nombre se tiene que sentir gozoso. Y fíjese qué loco, ¿no? Porque hoy todo el mundo dice que es cristiano.
Aún aquellos que no sirven al Señor, que no lo obedecen, que nunca pisaron una iglesia, usted le pregunta, ¿vos crees en Dios? ¿Sos cristiano? Sí, sí, te dicen. Y sabe que antes la palabra cristiano, aún en los tiempos en que el apóstol estaba escribiendo, no se usaba para distinguirse entre los creyentes. Ellos se llamaban los del camino, ¿sí? Pero la palabra cristiano era la burla que usaban los paganos para referirse a los seguidores de Cristo. Así que hoy en día todo el mundo es cristiano, ¿no? Pero en aquel entonces ser cristiano tenía un estigma. Declararte que vos eras cristiano era prácticamente dar tu cabeza en bandeja porque sabías que ibas a terminar muerto. Fíjese qué paradoja, ¿no? Porque hoy, como le decía, todo el mundo se llama cristiano. Pero antes tenías que pagar el precio, el sufrimiento por amor a Cristo. Y para ya ir concluyendo, el apóstol nos habla en los últimos 3 versículos del 17 al 19, nos dice que tenemos que tener confianza en Dios a través de todo este proceso. Y dice también que el juicio comienza primero, ¿dónde? En la casa de Dios. Ahora, yo quiero que entendamos bien esto. El apóstol se está refiriendo a que va a traer persecución, que va a traer angustia, que vamos a tener que pagar por nuestros pecados los cristianos. No, porque fuimos salvos por gracia. Y el salvo siempre es salvo, ¿sí? La salvación no se pierde. Nosotros tenemos que tener en mente lo que veníamos hablando. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro con que el juicio se va a iniciar primeramente en la casa de Dios? Se refiere a que cuando estemos en pruebas, cuando estemos en problemas, el Señor va a estar probando nuestra fidelidad. Va a estar probando la santidad de la iglesia. Va a estar buscando entre sus hijos, ¿sí?, testimonio de que realmente somos fieles, autenticidad de nuestra comunión con Dios, porque hoy muchos decimos que somos cristianos, pero después vemos que en la práctica nuestra fe no sustenta nuestros dichos. Hoy nos llamamos cristianos simplemente por levantarnos un domingo, venir, sentarnos, escuchamos el sermón, alabamos, nos saludamos y nos vamos, pero eso lo hace aún el que no tiene a Cristo en su corazón. Eso no es ser cristiano. Entonces, cuando el apóstol habla de que el juicio va a empezar primeramente en la casa del Señor, se refiere a que el Señor, a través de las pruebas, está buscando hijos verdaderos que les sirvan en todo tiempo, que sean fieles, que se dejen purificar. Ahora, si el Señor no se toma a la ligera el estado espiritual de los hijos de Dios, de los cristianos, ¿sí? Yo me pregunto, ¿cómo será el juicio para aquellos que no lo conocen, para aquellos que no lo obedecen? Y más allá de no conocerlo, para aquellos que no quieren escuchar acerca del nombre de Dios, que le dan la espalda, que se te burlan, que se te ríen, o que posponen la decisión porque total la vida es larga, ¿sí? Así que en cualquier otro momento yo puedo recibir a Cristo en mi corazón, te dicen. ¿Y quién de los que estamos acá tenemos la vida asegurada? ¿Cuántos sabemos que salimos de acá y vamos a seguir vivos? O que mañana nos vamos a despertar. ¿Alguno tiene asegurado eso? No sabemos lo que va a pasar. Entonces, el tiempo de Dios y la hora de la salvación es ahora. El apóstol no solamente hace un llamado a que nuestra fe sea inquebrantable a los cristianos, sino que también hace un llamado de fe para que aquellos que no lo conocen, que no están firmes con el Señor, se vuelvan a Él de inmediato. Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Fíjese lo que dice el verso 18, ¿no?, que es Proverbios 11:31. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Si el Señor está tan atento a nuestro estado espiritual, siendo sus hijos, habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, imagínese cómo va a ser ese juicio para la persona que nunca lo reconoció y que muere sin el perdón de Cristo Jesús. Y yo quiero que pienses ahí, quizás sea tu papá, quizás sea tu mamá, tus hermanos, tu abuelo, tu mejor amigo. No sé, ponele el nombre que vos quieras. Pero es urgente, iglesia, que no callemos, que vayamos, que prediquemos el nombre del Señor. Y yo no sé si hay alguien que nos visita hoy por primera vez y que quizás nunca entregó su vida a Cristo Jesús. Mi hermano, yo oro, si es así en mi corazón, para que este sea tu día de salvación. Para que hoy puedas entregarte a Jesús con todo tu corazón y comenzar una nueva vida. Una nueva vida que va a tener problemas. Una nueva vida en la que vas a tener que sufrir. Sí, el evangelio no es color de rosa, pero sí te da la garantía de que su Espíritu Santo va a estar con vos y te va a confortar. Y cuando vos caigas, Él te va a levantar. Y vas a tener la garantía mayor, que es que cuando Cristo venga por su iglesia, tu nombre va a estar ahí escrito en el libro de la vida. Dígame si no hay mayor regocijo y recompensa que esto. Porque para Dios el pecado es cosa seria, hermanos. El pecado es cosa seria. Y ya terminando en el verso 19, el Señor le dice a su iglesia que cuando suframos hagamos dos cosas. En primer lugar, que encomendemos nuestra alma al Creador. Y en segundo lugar nos dice que hagamos el bien. Porque sufrir por Cristo es hacer el bien. Porque esa es la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios no estás ajeno al sufrimiento. Si el Hijo de Dios, que era puro y sin mancha, sin pecados, fue tratado como un homicida y fue crucificado a causa de tus pecados y de los míos, ¿cómo nosotros, que somos seres tan imperfectos, vamos a estar exentos de sufrir? ¿Sí? Se lo puso a pensar de esa manera. Y cuando el apóstol nos dice que encomendemos nuestra alma al Creador, esa palabra que usa ahí es como depositar la confianza. Pero tiene el sentido como de, ¿vio cuando usted deposita dinero en una cuenta bancaria, en un banco? Que usted dice, bueno, acá va a estar seguro, acá van a resguardar mis cosas de valor. Más o menos, ¿no? Ya tuvimos experiencia nosotros con eso. Pero ese es el sentido que le da el apóstol. Él te dice, resguardá todo lo que te es bueno en Cristo Jesús. Dale tu corazón a Él, tu fe, tu vida, tu alma. Todo lo que tengas de valor, entregáselo a Jesús. Porque la gente que vos tengas alrededor te va a fallar, te va a engañar, te va a traicionar. Pero el único que no te va a fallar ni te va a traicionar es Cristo. Porque Él vela por tu alma, hermano. Y Él es el único que puede darte respuestas cuando vos sufrís. Y puede hacer que tu dolor se transforme en algo que vos entiendas y en algo que glorifiques a Cristo por estar en sus caminos y por saber que cuando sufrís, que sos bienaventurado. Pónete de pie, iglesia. Señor, yo te quiero dar gracias por todo lo que vos estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos lo dice, Señor, que somos bienaventurados cuando por tu nombre sufrimos, cuando tenemos persecuciones, cuando pasamos por momentos de debilidad, por momentos de prueba. Porque sabemos que tu Espíritu Santo está ahí, Señor, para fortalecernos y para que podamos continuar en plenitud de vida. Así que en esta mañana, Señor, como iglesia, queremos encomendarte nuestras vidas. Queremos decirte lo mucho que te amamos, lo mucho que te necesitamos, Señor. Y queremos entregarte hoy toda carga.
Mi hermano, si hoy viniste con carga en tu corazón, yo te invito a que en señal de rendición levantes ahí tu mano donde estás. Tengamos todos nuestros ojos cerrados. Nadie se interese por la carga del otro, interésate por la tuya. Si viniste con carga en tu corazón, si necesitas que Cristo Jesús hoy haga un milagro en tu vida, que te dé nueva vida, levanta tu mano ahí y permití que el precioso Espíritu de Dios se pasee y te toque y te cambie y haga nueva en vos todas las cosas, porque eso es lo que Cristo Jesús quiere hacer en nosotros. Así que Padre está revisando nuestro corazón, viendo si pensamos, Señor, que es injusto que padezcamos, que es injusto que pasemos por los problemas que pasemos. Señor, mostranos que vos estás en control de todas las cosas. Mostranos que no hay nada injusto, sino que vos sos nuestro sol de justicia. Y en vos descansamos, en vos esperamos, Señor. En vos sabemos que si padecemos hay un propósito detrás. Que vos nos estás purificando, que estás haciendo nueva tu iglesia. Que la estás puliendo, la estás haciendo pura, sin mancha alguna. Porque lo que vos prometiste se cumple. Y vos prometiste que venías por nosotros. Prometiste, Señor, que venís a buscar a tu iglesia y nosotros te creemos, Padre. Ayúdanos en este tiempo, en estos últimos tiempos, Señor, a vivir en santidad, a ser leales a vos, a estudiar cada día más tu palabra, Señor, para que ningún viento de falsa doctrina pueda llenar y perturbar ni nuestra mente ni nuestro corazón. Que podamos, Señor, estar en comunión los unos con los otros. Que podamos amar a nuestros hermanos, que podamos amar a nuestra familia de la fe, que podamos ser, como decía este pastor, una extensión de Cristo, aún en el medio del sufrimiento, aún en el medio de la tristeza, aún en el medio de ese dolor agobiante que no me deja ni pensar. Pero Señor, yo sé que vos estás ahí y que extendés tu mano hacia mí. Así que queremos agradecerte, Padre, porque sos el dador de la vida, porque sos el dador de todas las cosas. Y estamos agradecidos de que seas no solamente nuestro Dios, sino también nuestro papá. Ese Padre amoroso que nos cuida, que ve nuestras necesidades, que ve nuestro dolor y que viene a saciarnos, viene a calmarnos. Viene a hacernos nuevos para darnos nueva vida, nuevas oportunidades. Ahí donde estás, levantá tu adoración plena, tus palabras de alabanza, de gratitud al que vive y al que reina, al Señor Jesucristo, porque solamente Él lo merece. Iglesia, levantale un fuerte aplauso de adoración a su nombre, mientras preparamos nuestro corazón para participar de su cena.